Las vacuolas son organismos intracelulares que están separados del entorno citosólico por medio de una membrana. Se encuentran en muchos tipos de células diferentes, tanto procariotas como eucariotas, así como en organismos unicelulares y multicelulares. Las vacuolas son pequeños almacenes multifuncionales dentro de las células, desempeñando diversas tareas vitales para la salud y el funcionamiento de un organismo. Estas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. Estos orgánulos son muy versátiles, ejercen muchas funciones diferentes. Sus funciones muchas veces dependen del tipo de célula, del tipo de tejido u órgano al que pertenecen. Así, las vacuolas pueden ejercer funciones en el almacenamiento de sustancias energéticas o de iones y de otros solutos, en la eliminación de materiales de desecho, en la internalización de gases para la flotación, en el almacenamiento de líquido, en el mantenimiento del pH, entre otras. Su estructura, como es de esperar, depende especialmente de sus funciones. A pesar de ello, podemos generalizar la estructura de una vacuola como un orgánulo citosólico esférico que está compuesto por una membrana y por un espacio interno también llamado lumen. De la membrana vacuolar dependen las características más destacadas de los distintos tipos de vacuolas. Por ejemplo, en las plantas, esta estructura se conoce como el tonoplasto y no solo ejerce funciones de interfase o de separación entre los componentes citosólicos y luminales de la vacuola, sino que, al igual que la membrana plasmática, es una membrana con permeabilidad selectiva. En las diferentes vacuolas, la membrana vacuolar es atravesada por distintas proteínas integrales de membrana que tienen funciones en el bombeo de protones, en el transporte de proteínas, en el transporte de soluciones y en la formación de canales. El lumen vacuolar, que es el interior de las vacuolas, es un medio generalmente líquido, muchas veces rico en diferentes tipos de iones, con cargas positivas y cargas negativas. Debido a la presencia casi generalizada de bombas protónicas en la membrana vacuolar, el lumen de estos orgánulos es ordinariamente un espacio ácido, es decir, donde hay gran cantidad de iones de hidrógeno. En las células vegetales, las vacuolas ocupan en muchos casos más del 90% del volumen citosólico total, por lo que son orgánulos que están muy relacionados con la morfología celular, contribuyen con la expansión celular en el crecimiento de los órganos y tejidos vegetales. Como las células vegetales carecen de lisosomas, las vacuolas ejercen funciones hidrolíticas muy similares, puesto que funcionan en la degradación de distintos compuestos extra e intracelulares. Tienen funciones clave en el transporte y el almacenamiento de sustancias como ácidos orgánicos, glucósidos, conjugados del glutatión, concentraciones de mono, di y oligosacáridos, iones, aminoácidos, metabolitos secundarios, etc. Tipos de vacuolas. Existen 4 tipos principales de vacuolas, las cuales se diferencian principalmente por sus funciones, algunas con características de algunos organismos en particular, mientras que otras están más ampliamente distribuidas. Están las vacuolas digestivas. Este tipo de vacuolas es el que se encuentra principalmente en los organismos protozoarios, aunque también se han encontrado en algunos animales inferiores y en las células fagocíticas de algunos animales superiores. Su interior es rico en enzimas digestivas capaces de degradar proteínas y otras sustancias con fines alimenticios, pues aquello que es degradado es transportado hacia el citosol, donde se aprovecha para diversos propósitos. Las vacuolas de almacenamiento
son las que se caracterizan a las células vegetales. Son compartimientos llenos de líquido y su membrana, el tonoplasto, tiene complejos sistemas de transporte para el intercambio de sustancias entre el lumen y el citosol. En las células inmaduras, estas vacuolas son de pequeño tamaño y a medida que la planta madura, estas se fusionan para formar una gran vacuola central. En su interior contienen agua, carbohidratos, sales, proteínas, productos de desecho, pigmentos solubles como antocianinas y antosantinas, látex, alcaloides, etc. Las vacuolas pulsátiles o contráctiles se encuentran en muchos protistas unicelulares y en algas de agua dulce. Están especializadas en el mantenimiento osmótico de las células y para ello poseen una membrana muy flexible que permite la expulsión del líquido o la introducción del mismo. Para ejercer sus funciones, este tipo de vacuolas pasa por cambios cíclicos continuos, durante los cuales estas se hinchan gradualmente, se llenan de líquido, proceso conocido como diástole. Después, dependiendo de las condiciones y de los requerimientos celulares, la vacuola se contrae, es decir, se vacía, proceso conocido como sístole, expulsando todo su contenido hacia el espacio extracelular. Vacuolas aéreas o de gas. Este tipo de vacuola solo se ha descrito en organismos procariotas, pero diferente del resto de vacuolas eucariotas, en el que no está delimitada por una membrana típica, las vacuolas de gas o aéreas o pseudovacuolas son un conjunto de pequeñas estructuras llenas de gases que son producidos durante el metabolismo bacteriano y que están recubiertas por una capa de proteínas. Estas tienen funciones en la flotación, en la protección contra radiaciones y en la resistencia mecánica.